Desarrollo Urbano, el señor Humberto Plaza. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Queremos hablar de los proyectos que se están haciendo porque un dato rapidísimo, aproximadamente 500 casas han sido destruidas en este año por el invierno, es decir, son 500 familias que lo han perdido todo y que no tienen dónde residir. Quisiéramos conocer qué está haciendo o qué va a hacer el Midubi para poder ayudarlas. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Es un invierno muy cruel el que estamos todavía sufriendo. El caso más reciente es de ayer, con un deslizamiento muy fuerte en Zumbagua, Cotopaxi. Tenemos más de 400 casas que tienen o bien daños estructurales o que se encuentran en zonas de muy grave riesgo, porque no es el número de casas que en la costa, por ejemplo, sufren por el invierno por la subida del agua, lo que vulgarmente se llama irse a pique la casa. Cuando eso sucede, y en muchos lugares de la costa es un hecho anual, todos los años en invierno sube el nivel del agua. De hecho, las casas antiguas tradicionales de la costa están sobre palafitos, sí. y en verano uno ve una canoa amarrada donde no hay agua. Bueno, esto es un tema esperado. Y cuando se han hecho casas, no de esa manera palafítica, en lugares donde se inunda, que penosamente son muchas, los daños son de enseres. Es otro tipo de daño que no deja de ser grave, pero que compete más al MIES que al Midubi. Especialmente en la sierra, aunque también lo hemos tenido en la costa, tenemos problemas de deslizamiento. En muchas partes se construyen casas en lugares de alto riesgo, con pendientes muy pronunciadas, a veces ya pronunciadas las pendientes, hacen cortes para hacer mesetas. La tierra se satura de agua, falla, y este deslizamiento termina rompiendo casas. Entonces, ¿cómo ayudarles, ministro? A ver, las casas que están o bien fracturadas o en riesgo de que puede ser en este mismo invierno, dentro de 2 años, se vayan a caer, nosotros tenemos que sacar a las familias allí. No hay que esperar que hayan más muertos, hay que sacar a la gente pronto de estas casas y reponerles las casas. Pues no es que nosotros tenemos en inventario 450 casas para cambiarlas el día de hoy. Es un proceso que, aunque nosotros podemos, y con muchísimo cuidado de no abusar del proceso acelerado de una emergencia. Abusar, me refiero de que hay gente que en el pasado ha hecho su agosto. Los contratos. Contratos jugosos. No, eso no puede pasar. Pero igual, es un proceso que, aunque abreviado, toma su tiempo. Y nosotros hacemos las casas, pero ¿dónde viven estas personas mientras? Tienen que vivir en algún lado. Muchas personas prefieren mudarse de donde un familiar. Los primeros días están en un albergue. Pero eso es terrible, vivir, están en condiciones pues, de campaña. Eso no puede 4 o 5 días y ya eso no funciona bien. Y para las personas que no tienen dónde irse, no tienen otra alternativa, el Midubi tiene un bono de arriendo que les permite durante 6 meses estar en un lugar pues, cómodo. No es un departamento de lujo, una casa de lujo, un lugar decente, digno, hasta que las casas estén listas. Nosotros no es que hemos tenido las 400 y pico de casas de un solo golpe. Comenzamos con 50 en Piñas, la ciudad que tal vez tenga más casas. Llegamos a 100, luego tuvimos problemas en Celica, en Puyango, Pimbal, problemas en la costa, en Manaví también, en Puerto Viejo, en Manta, en Calceta. Anoche le cuento pues Cotopaxi, en fin, son algunas poblaciones que han tenido problemas de deslizamiento. Esto es un tema muy grave porque hay poblaciones enteras que han nacido en lugares difíciles.
El único problema que tuvimos el año pasado fue en baños. Los baños, la topografía es así, es bravísima. Cayó una casa, una piedra pues del tamaño de un automóvil que hizo destrozos. Nosotros hemos diseñado departamentos para la zona sierra. Es difícil conseguir terrenos en la sierra ecuatoriana por la topografía. En lugares que tienen topografía accidentada, no podemos nosotros hacer un programa horizontal como típicamente sucede en la costa, sino que tenemos que darle mayor densidad porque justamente el problema ha sucedido por falta de terrenos adecuados. Ministro, usted ha mencionado varios sectores del país y también decía que hay 400 familias que están damnificadas. Un poquito más. Un poco más, 500 tal vez. ¿En Piñas ya se entregaron entonces estas viviendas que usted menciona? No se puede. ¿Cuál es el procedimiento? ¿En qué etapa están? ¿Ya se ha levantado la información? Y sobre todo, en todos los sectores, ¿en qué provincias que usted menciona en la sierra, los deslizamientos? A ver, un poco explíquenos. Obviamente nosotros no podemos construir una casa en un mes y medio. Ya tenemos los planos. Estamos la próxima semana, Dios quiera, firmando contratos. Nosotros hemos tenido, en el caso de Piñas, que usted menciona, una ayuda muy importante, una colaboración, y yo debo de reconocerlo públicamente. Ojalá todos los servidores públicos tuviesen el nivel de compromiso que tiene la alcaldesa de Piñas. No conozco a qué partido político pertenece, quién la auspició, quien lo haya hecho lo hizo bien. Nosotros nos movilizamos apenas fue el problema, hubo pérdidas humanas desafortunadamente, y la alcaldesa Tere Feijó rápidamente nos puso un terreno. Inmediatamente ella se activó inmediatamente, y nosotros, en función de la topografía, especialmente de la altimetría de ese terreno, nosotros hemos diseñado las casas que van a ser construidas no con el sistema tradicional que tiene vigas y columnas y losas de concreto. Todas las paredes serán de concreto, van a ser paredes portantes de hormigón armado, realmente fuertes, y en un lugar en que nosotros no estamos manejando la topografía de manera audaz. Casas que se mantengan bien durante el tiempo. No todos los alcaldes han tenido esta respuesta. La necesidad del terreno es lo principal, es decir, ¿no? estas casas entonces no tienen riesgo de caerse por lluvias, por inundaciones o por emergencias. Sería pues criminal que nosotros cometiésemos el mismo problema que el día de hoy ha puesto a estas familias en situación tan penosa, algunas familias con pérdidas humanas. Tenemos que hacerlos con un manejo correcto de la topografía, taludes adecuados, drenajes bien hechos. Y tenemos, ministro, y por cierto, mientras estamos conversando, algunos de los proyectos habitacionales que están ustedes creando. Acá al frente, ministro. Ok. Ya, bueno, ese tipo de viviendas son para la costa. Ok. Eso no podemos, desafortunadamente, es más rápido. ¿Cuánto tiempo tarda crear una casa de estas? A ver, para la sierra, yo creo que nosotros en unos 4 meses podríamos tener, desde que se comienzan. El sistema constructivo es bastante rápido, porque son formaletas de aluminio que son tan bien hechas que al desencofrar, la pared ni siquiera necesita enlucido. ¿Las construcciones son diferentes de la Sierra de la Costa? Totalmente. Son de 3, 4 pisos en la sierra, al punto en que no se necesita ascensor. Eso se encarece y el mantenimiento es muy alto. Esto es para la costa. Este tipo de viviendas va a haber en Calceta, en Manta y en Puerto Viejo. Ahora le pregunto algo. Me imagino que muchas de estas casas quizás serán mejores de las que tenían los afectados que perdieron, ¿no? Estamos verdaderamente tratando de hacer, lástima que no tuve la precaución de enviarle unos renders que ya están hechos de calceta. Los puedo enseñar en este momentito de mi celular. Sí, ya lo vemos. Antes de eso, ministro, hasta que se prepare su equipo para entregarle, retomando lo que también decía María Mercedes, entonces
el Midubi no tiene terrenos, el Midubi tiene que acudir a los GATS y son los municipios quienes entregan los predios. Así es, así es. Bueno, el Midubi tiene terrenos en ciertas ciudades. Tiene terrenos en Quito, tiene un terreno gigantesco en Guayaquil, tiene terrenos en ciertas ciudades, pero no tiene pues un terreno en Piñas, otro en Celica y otro en Loja. En Loja tenemos otro problema bastante serio que me ha mandado, que no tiene que ver con deslizamiento, sino un proyecto de casas muy grande que se llama Ciudad Victoria, que lo hicieron sobre una falla geológica. Terrible, claro. Terrible. Eso en realidad ha sido culpa de, no sé, pues año 2008, una cosa por el estilo, del municipio de aquella época. Y hay casas que están fracturadas, hay casas que tienen que irse, no siendo un problema nuestro, sino un problema del municipio. El presidente Noboa me dio la orden de ir y resolver, y tengo que cumplir la orden. Con estos terrenos que tienen que coordinar con los GATS, ya se ha hecho todas las coordinaciones, es decir, cuánto tiempo ya se puede tener los terrenos que se necesitan en otras áreas del país para poder empezar la construcción de estas viviendas que se necesitan, sobre todo en la Sierra Ecuatoriana. A ver, nosotros tratamos de que las viviendas nuevas se encuentren lo más cerca posible de las viviendas anteriores para no tener un problema de desarraigo. Es horrible cuando una persona la sacan de donde ha vivido, están sus familiares de su comunidad y lo llevan a 20 kilómetros de distancia. Eso es realmente penoso. Nosotros tenemos que llevarlas a estas personas. Mira, aquí tienes. Vamos a enseñar qué fotografías, ministro. Esto es Piñas. Ok, vamos a verlo, vamos a enfocar. Perdón por el celular. No se preocupe. A ver, yo le voy a ayudar entonces. Ya, y van a poner entonces, me dicen Espérate, a qué cámara. Okay. Y si lo muevo así hacia la derecha. A ver, déjame ver. ¿Está bien? Sí. Dale con esa imagen nomás. Ahí enfoquemos, por favor, producción, al teléfono que tiene Meche. Entonces, Eso es Piñas. Ok. Son edificaciones de 3 pisos, aquellas que están en este render. Cuesta lo mismo hacer bonito que feo. Perdone que dé mi opinión, pero están bastante bonitas. No están, están muy bonitas. Cuesta igual. Ministro. Y las personas tienen que ser tratadas con respeto y con cariño. El que una persona esté en una situación penosa, pues con más cariño. Usted dice cuestan igual. ¿Cuánto cuestan? No, me refiero, cuesta igual hacerlo bonito o feo. Más o menos, ¿cuánto es? ¿Tenemos esa cifra aproximada? Más o menos anda en $28,000 por unidad de vivienda. ¿Y cuántos dormitorios tienen esas viviendas? Estas casas tienen 3 dormitorios, un baño, sala, comedor, cocina americana abierta, y una lavandería. No tiene ascensor. ¿No vienen amobladas o sí? No, yo no entrego amoblado, pero lo que hemos tenido nosotros en el pasado, cuando ha habido calamidades, entregamos unas casas en Guayaquil para unas familias en Durán, niños que vieron cómo el padre mataba a la mamá y se metió un tiro, después unas cosas horribles. Allí el drama, y que vivían en una zona de Durán en que estaban bajo agua, pero bajo aguas servidas. Horroroso. Allí nosotros tuvimos la colaboración de la aduana, porque en la aduana incautan contrabando, claro, refrigeradoras, todo, cocinas, muchísimas cosas. Entonces, en esos casos que son los más graves de todos, nosotros entregamos casas bastante bien equipadas. Entonces, de repente, una televisión grandota salieron. Ah, pero era de la aduana. De la aduana, sí. Y el MIES también ayuda. Ahora, sobre estos proyectos inmobiliarios, los que hemos visto en imágenes, los que nos mostró con su celular, entendemos que no solamente es la casa, sino que también hay otros espacios. Entiendo que hay canchas, me imagino totalmente, que hay otros, como tiendas, como centros de a ver, tiene que tener lo que debe de tener. Okay. En el caso de Piñas, no está dentro de la mancha urbana de la ciudad, está un poquito retirado. ¿Por qué? Porque pues de otra manera no tengo donde, voy a caer en el mismo riesgo. Entonces tiene que tener una tienda de barrio, un par de temas comerciales, de servicios, una casa comunal, canchas, juegos para los niños. Es una urbanización, 100 familias son 400
personas, entre 400 y 450 personas. ¿Cuál es el presupuesto que tiene designado para poder ayudar a todas estas familias? Bueno, todavía no se termina el problema. No tengo un presupuesto asignado, va cambiando. Anoche cambió. Va cambiando porque tengo que atender. Me gustaría poder dárselo porque significaría aquello que ya se terminó el problema y no se terminó. Porque anoche he tenido esta nueva alerta. Son más o menos entre 28 y 30 mil dólares por casa, pongámoslo de esa manera. Yo quisiera que pongamos de nuevo la fotografía, ya ahora sí, creo también que ya la tenemos grande, lista. de la casa de 3 Ahí pisos, está, ministro. Perfecto, muchísimas gracias a nuestro productor. No tiene ascensor, es cierto, pero es bastante grande. Y para entenderlo clarísimo, o sea, cada casa es para una familia, no es que se divide, no son apartamentos por piso, ¿o sí? En cada edificio, en esa toma se ven 2 de frente y hay otros que están más atrás. Sí. En cada edificio hay 6 departamentos. Ok, son departamentos. Hay 6 departamentos, 2 por piso. Podríamos decir que esto es un complejo, claro. Sí, como bueno, una urbanización, así es. Exactamente, entonces están los varios... Como en cualquier parte. Pero en la Correcto. Sierra Ecuatoriana le van a pedir lo mismo, ministro. Eso es para la sierra. Esos son para la Sierra. A ver, Piñas, aunque pertenece a la provincia del Oro, es sierra. Claro. Es sierra. Subtrópico, sí. Sí, o por lo menos la topografía es claramente una topografía de sierra. Ok. Ciertas partes de la costa que son en loma, tratamos de no hacer soluciones en loma. Entonces, ministro, en el transcurso de estos meses, en este año, vamos a tener la entrega... No, en pocos meses. En pocos meses, de todas estas casas. Celica, por ejemplo, En Loja, sí. no nos han dado el terreno. No les han dado. O sea, no nos han dicho, aquí es el terreno, vengan a trabajar, vengan a hacer sus cálculos. Eso, no todo el mundo, no todos los municipios han tenido la eficiencia del municipio de Piñas. Entonces, nuestro cumplimiento, en buena medida, depende también de la celeridad de la gestión que hace cada alcalde. Claro que sí. Exacto, bueno, que las autoridades locales también hagan total. su parte para que estas familias puedan tener sus casas rápidamente con la ayuda del MIDUL. Gracias, ministro, por acompañarnos. Un placer. Buenos días. Gracias, ministro. Bien, gracias. El ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Humberto Plaza. Vamos a una pausa y retornamos con más información en Noticias 7, emisión matinal.